La moralidad de la guerra. Un análisis ético de la guerra Rusia-Ucrania. En el presente video hablaremos de los enfoques éticos de la guerra y cómo ellos se ven reflejados en el conflicto. Examinaremos la teoría en la que se basan la mayoría de las políticas de la seguridad nacional, la cual nos llevará a entender y analizar si es justificable y moral el accionar ruso. Luego pasaremos a considerar concepciones alternativas que insisten en que los principios éticos deben desempeñar un destacado papel en la formulación de estas políticas. Analizando las razones de la tesis según la cual el uso permisible de la violencia en la guerra tiene sus límites, podremos entender si la guerra de Ucrania cumple con ellos, y en consecuencia, si es o no una guerra justa. Finalmente, estudiaremos si el pacifismo es una alternativa viable en este conflicto. Realismo y la invasión rusa. El realismo es una teoría que sostiene que las normas morales no se aplican a la conducta de los estados en el ámbito internacional. Según esta perspectiva, los estados deben actuar exclusivamente para proteger y promover sus intereses nacionales, sin importar consideraciones éticas. ¿Por qué Rusia actúa bajo esta política? Porque protege sus intereses geopolíticos. Rusia ha justificado su invasión de Ucrania alegando la protección de sus intereses geopolíticos y estratégicos. Entre estos se encuentran la preservación de su esfera de influencia en Europa del Este, la prevención de la expansión de la OTAN y la protección de las poblaciones rusoparlantes en Ucrania. La anexión de Crimea en 2014 y el apoyo de los separatistas en el este de Ucrania son claros ejemplos de cómo Rusia guía su accionar bajo esta teoría. En ambos casos, el objetivo de Rusia ha sido consolidar su poder y garantizar su seguridad frente a lo que percibe como amenazas externas. Sin embargo, estas justificaciones del accionar ruso ¿convierten la guerra que libraron en una guerra moralmente justificable? Una fuerte crítica al realismo sostiene que como individuos tenemos ciertos derechos, pero estos tienen límites. Por ejemplo, podemos defendernos si somos atacados, pero no podemos atacar a otros sin motivo. Cuando las personas se unen para formar un Estado, el Estado adquiere derechos y responsabilidades colectivas basadas en los derechos individuales de sus ciudadanos. Los derechos del Estado no pueden ser mayores que los derechos individuales de las personas que lo componen. Por ejemplo, si los ciudadanos no tienen derecho de atacar sin motivo, el Estado tampoco debería tener ese derecho. Las acciones del Estado deben reflejar los derechos y límites de sus ciudadanos. Esto asegura que el Estado actúe de manera moral y justificada sin exceder los derechos individuales. Llegamos a la conclusión de que la teoría realista, aunque muy influyente, no ofrece una justificación moral sostenible para la invasión rusa. Teoría de la guerra justa y la defensa de Ucrania. La teoría de la guerra justa intenta encontrar un equilibrio entre el realismo y el pacifismo. Sostiene que la guerra puede ser moralmente justificable bajo ciertas condiciones y debe regirse por normas éticas. Se divide en dos componentes principales, jus ad bellum y jus in bello. El jus ad bellum trata de la justicia para entrar en guerra. Sostiene que la guerra debe librarse por una causa justa, como la autodefensa, la protección de derechos humanos fundamentales o también la defensa contra la agresión. Además, debe ser declarada por una autoridad legítima. A su vez, su intención debe ser recta, buscando promover el bien o también corregir un mal. Es importante que sea el último recurso, pues deben haberse agotados todos los medios pacíficos antes de recurrir a la guerra. También debe haber una probabilidad razonable de éxito y por último, los beneficios esperados deben superar los daños previsibles. ¿Cumple Ucrania con el jus ad bellum? En primer lugar, Ucrania tiene una causa justa para la guerra, ya que está defendiendo su soberanía y protegiendo a sus ciudadanos de la agresión rusa. En cuanto al principio de autoridad legítima, la defensa de Ucrania está dirigida por un gobierno democráticamente elegido. Su intención es además correcta, pues esta es instaurar la paz y la seguridad, lo cual es éticamente recto.
También es el último recurso, ya que ha intentado resolver el conflicto a través de los medios pacíficos antes de recurrir a la guerra, incluido el esfuerzo diplomático y las negociaciones. Con respecto a la probabilidad de éxito, con el apoyo internacional, Ucrania tiene posibilidades razonables. Y por último, Ucrania busca minimizar los daños y actuar de manera proporcional a la agresión recibida. Por otro lado, el Ius in Bello trata de la justicia en la conducta de la guerra. Consta de 3 principios: el de discriminación, distinguiendo entre combatientes y no combatientes, evitando dañar a los inocentes; el de proporcionalidad, que trata de que el uso de la fuerza debe ser proporcional al objetivo legítimo; y el de necesidad, que dice que la violencia debe ser la mínima necesaria para alcanzar los objetivos. Veamos si Ucrania cumple con el Ius in Bello en la práctica. En cuanto al principio de discriminación, Ucrania debe esforzarse por distinguir entre combatientes y no combatientes, aunque esto es difícil en la práctica. Con respecto a la proporcionalidad, Ucrania dirige sus ataques a sus objetivos militares rusos y se esfuerza por minimizar los daños a civiles. Por último, Ucrania usa la violencia solo para defender su territorio y proteger a su población, prefiriendo tácticas defensivas y buscando soluciones diplomáticas. En conclusión, desde la perspectiva de la teoría de la guerra justa, la defensa de Ucrania contra la invasión rusa es moralmente justificable. Ucrania cumple con los criterios de Ius ad Bellum y se esfuerza por adherirse a los principios de Ius in Bello, aunque enfrenta desafíos prácticos. Pacifismo y sus limitaciones en el conflicto Rusia-Ucrania. El pacifismo es la postura que rechaza la guerra y la violencia bajo cualquier circunstancia, sosteniendo que nunca es moralmente justificable participar en una guerra. A pesar de lo bien que suena, enfrenta crítica, en especial en el contexto que nos compete, que es la guerra de Ucrania. La primera es que si aceptamos que los individuos tienen derecho a la autodefensa, parece inconsistente negar este derecho a nivel colectivo, como en la defensa de un Estado. Ucrania tiene el derecho de defenderse de una invasión que amenaza su soberanía y la seguridad de sus ciudadanos. La segunda es la ineficacia práctica. En el contexto de una invasión directa y agresiva, el pacifismo puede ser visto como insuficiente para proteger la soberanía y los derechos humanos de Ucrania. La falta de una respuesta militar permitiría a Rusia imponer su control sobre Ucrania, lo que llevaría a una pérdida significativa de vidas y libertades. Llegamos a la conclusión de que aunque el pacifismo promueva la paz y no la violencia, en el contexto del conflicto Rusia-Ucrania este enfoque se queda corto, ya que la agresión directa de Rusia requiere una respuesta defensiva para proteger la soberanía y los derechos de los ciudadanos ucranianos. Además, el derecho de la autodefensa avala la defensa militar ucraniana. Llegamos al final de este video, y tras entender 3 enfoques éticos distintos, realismo, teoría de la guerra justa y pacifismo, llegamos a las siguientes conclusiones. El análisis del conflicto Rusia-Ucrania desde diferentes perspectivas éticas sugiere que el realismo político, aunque pragmático, es inmoral. Ir a la guerra, a menos que sea por una causa justa como defendernos porque estamos siendo explícitamente atacados y nuestros motivos sean exclusivamente defensivos, no es moralmente correcto. La anexión de Ucrania a la OTAN fue vista por Rusia como una amenaza a su seguridad nacional. Sin embargo, estas no fueron sus únicas motivaciones para invadir. También buscaba mantener su influencia en Ucrania y en las ex-repúblicas soviéticas. Una Ucrania alineada con Occidente es vista como una amenaza a su influencia en la región. Motivaciones de otro índole, como económicas, también están presentes. Ucrania es rica en recursos naturales y tiene un acceso estratégico al Mar Negro. Por último, no podemos dejar de mencionar los motivos históricos y culturales de la invasión rusa. El presidente ruso Vladimir Putin ha argumentado que rusos y ucranianos son un solo pueblo y ha cuestionado la legitimidad de la identidad nacional ucraniana. La invasión rusa va más allá de proteger su territorio. En realidad busca expandirse oprimiendo de manera brutal al pueblo ucraniano. El pacifismo, aunque noble en sus intenciones, es insuficiente para abordar las realidades de una agresión directa. La teoría de la guerra justa, por otro lado, ofrece un marco robusto para justificar moralmente la defensa de Ucrania. Ucrania cumple con los criterios de Ius ad Bellum y se esfuerza por adherirse a los principios de Ius in Bello, lo que hace que su respuesta defensiva sea moralmente justificable. Este enfoque equilibra la necesidad de defensa con el imperativo ético de minimizar el sufrimiento humano y buscar una resolución pacífica cuando sea posible.